a estas recomendaciones de la Unión Europea, y eso se puede plantar cara en el Parlamento con una mayoría de izquierdas que de verdad diga: no nos bajamos más los pantalones, vamos a plantar cara porque no se puede hundir más la economía, el empleo y los salarios de este país. Dicho eso, en unas elecciones toca hacer balance y el gobierno tiene que explicar lo que ha hecho, y Rajoy ya lo está explicando lo que ha hecho. Y a otros nos toca hacer balance de qué es lo que no ha hecho o qué es lo que se ha hecho en contra de los intereses de nuestro pueblo. Es tiempo de balance. Y Rajoy ha tomado medidas en función de su clase. Ahora que eso de la izquierda y la derecha se pone en cuestión cada vez más, y ahora que mucha parte de la gente de clase media y clase trabajadora, yo entre la clase media y la clase trabajadora no distingo, porque creo que estamos trabajadores de todas clases, intelectuales, trabajadores manuales, que tenemos unos salarios más o menos altos, pero que somos clase trabajadora, que vivimos de nuestro salario, de nuestro esfuerzo, y por tanto a mí me cuesta mucho entender eso de la clase media dentro de la propia clase trabajadora. Creo que todos formamos parte de una clase, repito, aquellos que vivimos de un salario y de la prestación de nuestro trabajo. Pero Rajoy ha gobernado y se ve perfectamente para quién ha gobernado en el Parlamento de España. Y ha gobernado en función del interés de la COE, de la oligarquía de este país, del poder financiero, de la banca, en función de los intereses de los sectores más retrógrados de la Iglesia española, de la jerarquía católica. Ha gobernado en función de intereses espurios, de los fondos buitre, de los banqueros, es decir, ha gobernado para su clase. Porque a Rajoy se le eligió con 11 millones de votos y todos los votos no eran de clases ricas de este país. Había muchos votos que desgraciadamente eran de trabajadores y trabajadoras. Yo recuerdo una anécdota, que la cuento de vez en cuando me viene a la memoria, y es que había dos vagabundos cerca de la puerta de casa donde vivía en Madrid, y uno le estaba diciendo al otro en las elecciones anteriores: yo voy a votar a Rajoy. Y el otro vagabundo, y digo vagabundo en el sentido positivo de la palabra, no despectivo jamás, porque me parece que tienen todo el derecho del mundo a haber conseguido estar en una sociedad que no hubiera exclusión social, y seguramente que no teníamos vagabundos en nuestro país. Pero voy a la anécdota. Y le decía: ¿y por qué vas a votar a Rajoy? Y el otro le contestaba: porque he oído decir que nos va a bajar los impuestos. Le había cogido la cabeza, le había cogido el cerebro, y cuando le cogen el cerebro a un trabajador, a alguien humilde, a partir de ahí pues se producen situaciones de tanto voto al Partido Popular. Y por eso tuvo 11 millones de votos Rajoy, y le votó mucha gente de los de abajo. Yo soy de los de abajo, y hubo mucha gente de los de abajo que votó a Rajoy. Y están los de abajo y están los de arriba. Es un nuevo método que se acuña en nuestro país. Galeano hablaba mucho de eso. Pero se puede ser de los de abajo y se puede votar a los de arriba, como pasó con Rajoy. Que hubo mucha gente de la clase trabajadora de este país que le votó. Pero si ser de los de abajo y ser de izquierdas, es muy difícil de que se pueda votar a Rajoy o se pueda votar a los de arriba en este país. Por tanto, si somos de los de abajo, vamos a intentar cuando menos ser izquierdas para que no nos despistemos y votemos a aquellos que aplican políticas que nos hacen daño a la clase trabajadora, es decir, a los de abajo, de una manera directa. Rajoy ha violado todas las palabras que dio para ganar las elecciones. Dijo que iba a crear 3,5 millones de puestos de trabajo. Hoy hay 100.000 empleos menos en España reales, desde que Rajoy llegó al gobierno. Dijo que no iba a tocar las pensiones, ni la sanidad, ni la educación. Mintió. Ha tocado los 3 sectores sociales de nuestro país. Dijo que no iba a abaratar los despidos. Mintió. La reforma laboral de Rajoy nos llevó a 20 días por despido a los trabajadores que se echaban de las empresas. Dijo que no iba a subir el IVA. Mintió. Subió el IVA, que es el impuesto que pagamos la mayoría de los ciudadanos independientemente de los recursos que tengamos. Son los impuestos más injustos que hay en el país. Dijo que no iba a hacer la amnistía a los ricos, y mintió. Le hizo amnistía a 40.000 millones de ricos que no habían pagado sus impuestos en España, que habían defraudado, y les hizo una bonificación fiscal, una amnistía fiscal, para que con un cómodo 3%
blanquearan todo el dinero en las cuentas de la hacienda pública. Cualquier trabajador que tenga una nómina decente en nuestro país está pagando el 15, el 20, el 25% de impuestos al Estado. Dijo que no iba a crear un banco malo, con las viviendas que le quitan a la gente porque pierde la vivienda, porque perdió el empleo y no puede pagar la hipoteca. Y ha hecho un banco malo. Y ahí han metido las viviendas de los bancos que se han vendido de las cajas, que se han nacionalizado algunas de ellas, han socializado pérdidas, y ahí han ido a parar las viviendas que le han quitado a la gente. Se conoce como la Sareb, desde el punto de vista de nombre técnico. Y ahí están los fondos buitres comprando viviendas baratas ahora para cuando vuelva a subir el precio de la vivienda en España especular y ganar dinero con el sufrimiento de la gente. Creó el banco malo. Y dijo que no iba a salvar a los bancos. Y el primer decreto de Rajoy cuando llegó al gobierno, el decreto del 30 de diciembre de 2011, puso a disposición de los bancos 100.000 millones de euros de avales para salvar a los bancos. Luego se han utilizado del orden de 65.000 millones en salvar las cajas de ahorro, los intereses, en definitiva de los que se llevaron el dinero de las cajas de ahorro, y tal vez hable algo de eso después.